Bien, entonces estas manifestaciones que les mencioné generalmente pues son las manifestaciones principales de esta afección, pero también hay las manifestaciones secundarias o las llamadas criterios menores, que todo esto, como son un cuadro inflamatorio, pues puede haber un síndrome febril, es decir, el paciente puede tener fiebre con una duración de 10 a 15 días, pueden aparecer artralgias en los pacientes y los reactantes de fase aguda también van a estar elevados. BES, PCR, algunos pueden tener leucocitosis, las inmunoglobulinas también van a estar aumentadas. En el electrocardiograma, igual que en Kawasaki, puede haber una prolongación del PR. ¿Sí? Son las lesiones que pueden ser secundarias al proceso inflamatorio. Entonces, aquí, a diferencia del Kawasaki, siempre debemos demostrar que existe o existió una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, siempre debe haber un antecedente de una faringitis o una escarlatina, aunque no se hayan tomado laboratorio. Siempre los pacientes en la historia deben comentar que hubo una afección, sobre todo faringitis o faringoamigdalitis, unos días o semanas o meses antes al cuadro actual. Se pueden obtener cultivos faringios o se pueden hacer las pruebas rápidas para detección de estreptococo, aunque estas son un poco menos fiables. Lo que actualmente utilizamos es solicitar el ASTO, que es la antiestreptolicina O, que en el 80% de los casos, cuando es positiva, se habla de que hay una fiebre reumática en su etapa aguda. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor basal y en una semana volvemos a tomar otra vez el ASTO y vemos que existe un aumento mayor del 30% del inicial, entonces tenemos pues una fiebre reumática en evolución. O cuando hay un número, por ejemplo, lo tomas el ASTO e inmediatamente sale un valor por encima de 200, entonces tenemos que sospechar de que existe un cuadro de fiebre reumática, sobre todo si tenemos los otros criterios que ya les mencioné presentes en el paciente. Entonces, cuando hablamos de hacer el diagnóstico, acá vamos a utilizar esos criterios que yo les mencioné, o esas manifestaciones se le llaman criterio de Jones. Entonces, cuando tenemos dos criterios mayores, ya sea carditis, corea, o carditis y artritis, o carditis y los nódulos subcutáneos, y eso más un ASTO positivo, entonces tenemos el diagnóstico. O cuando tenemos uno de los criterios mayor y tenemos dos criterios menores, o sea que en el electro tenemos un PR prolongado, que puede haber fiebre, que puede un BES y PCR elevado, y tenemos un ASTO positivo, entonces también tenemos el diagnóstico de fiebre reumática. Entonces, casi siempre, si no podemos demostrar que existe una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, es casi poco probable que exista una fiebre reumática, a excepción cuando llega el paciente y debuta con corea. Si llega un paciente con corea, entonces tenemos que dar tratamientos para fiebre reumática de manera rápida. Entonces, este es como más que todo como una diapositiva donde se resume todo lo que yo les acabo de dar en varias. Ahí están las manifestaciones principales, también están las manifestaciones secundarias y pues lo de
el cultivo faríngeo o el análisis de anticuerpo o el ASTO son los que nos van a dar a nosotros el diagnóstico de esta enfermedad. Hay 3 excepciones para nosotros decir no necesariamente se deben cumplir los criterios de Jones para decir este paciente tiene fiebre reumática. El primero y más importante es cuando aparece de manera, como quien dice, sola, la corea. Si el paciente llega con corea, no hay que darle 2 vueltas, estamos ante una fiebre reumática y se debe iniciar tratamiento. A veces algunos pacientes pueden tener carditis asintomática y esa puede ser la única manifestación de que, de que busquen los pacientes atención médica después de tener una fiebre reumática. Pues a veces pueden pasar desapercibida, pero después los pacientes quedan con un soplo residual y muchas veces van, lo evalúan, los ves asintomáticos. Cuando le hacen el eco, tiene una lesión valvular mitral. La gran mayoría de las veces se debe a fiebre reumática y hay que hacer el diagnóstico de este tipo. O a veces, pues, los pacientes que tienen una recidiva de fiebre reumática, puede ser que no cumplan los criterios, pero como ya tuviese una anterior, entonces pues se vuelve a hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Entonces estos son los criterios o estas son las condiciones en las cuales no se debe hacer caso, por decir así, a los criterios de Jones que ya les mencioné. En el diagnóstico diferencial, como se tratan de niños, pues descartar artritis juvenil, algunas colagenopatías que producen lesiones vasculares o una artritis asociada a algún virus. Entonces aquí lo que va a dar la pauta es demostrar que existe o existió una afección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La evolución, bueno, generalmente la carditis puede producir una lesión cardíaca permanente, que esto es lo más importante y preocupante. Cuando es leve no pasa nada, pero cuando es grave, pues muchas veces quedan en quirófano o a veces ni siquiera pueden llegar al quirófano a un cambio valvular mitral o aórtico, dependiendo, porque pues quedan en una falla cardíaca tan aguda que pues no es posible sacarlo, sobre todo si tuviesen un tiempo prolongado de exposición a esta reacción inmune sin un tratamiento adecuado. La artritis cede a los pocos días o semanas de iniciado el cuadro y generalmente no quedan con una lesión permanente. Y la corea es la que tarda más en resolverse, pero se resuelve de manera total en unos 6 a 7 meses. Generalmente cuando se tiene ya el diagnóstico se puede iniciar la penicilina G-benzatínica en dosis de 600.000 unidades intramusculares o 1.200.000 si el paciente pesa mayor o menor de 30 kilos. Eritromicinas para los pacientes que son alérgicos a penicilina. Aquí se puede utilizar cuando hay una carditis leve a moderada. Se puede utilizar aspirina a una dosis antiinflamatoria, igual que en el Kawasaki. Si el paciente tiene una artritis asociada, pues esto se puede manejar por 2 semanas más y se va quitando de manera gradual. Pero si ya el paciente tiene una carditis grave, es decir, una falla franca que le impide estar acostado, le pide estar, o el paciente tiene ortopnea, entonces hay que iniciar corticoides a 1 o 2 miligramos kilo día, que se puede mantener por un mes o mes y medio, que posteriormente hay que bajarle la dosis paulatinamente. Ya cuando hay datos de falla cardíaca, bueno, hay que dar el tratamiento de falla, reposo, oxígeno, corticoides, digoxina, diurético, dependiendo el hallazgo que se vea en el ecocardiograma. Cuando hay una corea instaurada, se pueden dar, pues además de reducir el estrés físico y emocional, se puede dar ya medicamentos como fenobarbital o haloperidol para tratar de contrarrestar esos movimientos y pues como que calmar la ansiedad de estos pacientes. La plasmaféresis está documentada, pero pues casi nunca hay que llegar a realizar esta intervención. Cuando hablamos de que hay una carditis importante, el reposo en cama y la deambulación va a jugar un papel muy importante, ya que si más estable tienes al paciente, mayormente en reposo,
pues el riesgo de que el cuadro inflamatorio ceda más rápido es mayor. Entonces, así ustedes ven que cuando los casos de carditis son moderada o grave, pues pueden quedarse hasta un mes o mes y medio en cama para pues tratar de mejorar el cuadro clínico inicial. La profilaxis es aquellos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que quedan con una lesión cardíaca, pero esa lesión no es tan severa, o aquellos pacientes que no quedaron con ninguna lesión cardíaca y se quiere prevenir que ocurra un segundo cuadro que agrave o lesione el corazón propiamente. Entonces ellos pueden pues recibir la inyección de penicilina benzatínica cada 21 días, de manera, como quien dice, cada 21 días debe ir al centro de salud a inyectarse de manera profiláctica medicamento por espacio de 5 años o 10 años, dependiendo del grado de afección, o a veces hasta que el paciente cumpla 21 años, lo que demore más. Todo va a depender de el grado de afección cardíaca, muchas veces. Cuando no hay una carditis residual, entonces pues esta profilaxis es en menor tiempo. Cuando ya hay una lesión cardíaca presente, entonces sí va a durar mayor tiempo esta profilaxis o el mayor tiempo que deben estar bajo esta medicación. El pronóstico va a depender de la lesión cardíaca. Si entre más grave sea la lesión, pues entonces mayor será la incidencia de una cardiopatía residual y que requiera alguna intervención quirúrgica. Si yo tengo una lesión ligera o leve y posteriormente me da una reactivación de fiebre reumática, obviamente esa lesión leve puede pasar a una lesión severa que ya va a requerir alguna intervención quirúrgica. Entonces, es muy importante definir qué tan afectado está el corazón para entonces nosotros sospechar cuál puede ser la evolución de estos pacientes. ¿Alguna duda o pregunta sobre estas dos clases que hemos visto hoy? Doctor, tengo una consulta. Dígame. Usted mencionaba que en la fiebre reumática había una afección mayormente de insuficiencia y después podrían tener una... Estenosis. Ajá, pues generalmente cuando se lesiona la válvula, genera una lesión sobre todo de insuficiencia, es decir, no cierra bien y la sangre se escapa, generalmente de las válvulas AB, en este caso de la mitral. Pero en algunos casos puede haber doble lesión, es decir, hay insuficiencia y hay estenosis. Listo, gracias. Okay. Entonces, si todos estábamos listos, pues vamos encendiendo nuestras cámaras. Ok, ya pueden entrar.
Listo, cambiamos. Cambio. 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 Cambio.
Cambio. Cambio. Listo, pues. Entonces, que pasen buena tarde. Nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor.